Bueno, entonces yo soy Juan Carlos Carrillo, soy el director de Cine UP, estudié Comunicación Audiovisual y Filología Hispánica en la Universidad de Navarra y después estudié la maestría de Narrativa y Producción Digital aquí en la Universidad Panamericana. Y actualmente doy clases de Comunicación Escrita, de Narrativa Audiovisual y de Cine. Yo le pregunto si quieres. Para ti, ¿cómo ha influido Star Wars al mundo del cine? A ver, Star Wars ha influido, por un lado, en la propia cultura cinematográfica, ¿no? Volviéndose un referente de, pues, en una época en la que se empezaban a hacer películas en Hollywood un poco más audaces también moralmente, por así decir, es la época del Padrino, ¿no? De cuando Scorsese también empieza a hacer sus primeras películas. Es una época en la que Hollywood, por así decir, se pone un poco más oscuro, ¿no? Star Wars sale a resolver una necesidad de mucha gente, que es recuperar el cuento de hadas, por así decir, que a todos nos gusta. Esa fórmula, ¿no? El bien contra el mal, que triunfa el bien, ¿no? Hay una princesa, y es como lo que siempre le ha gustado al ser humano, pero el gran éxito que tiene es hacerlo como en una cultura propia, ¿no? Creada por George Lucas, ¿no? De el espacio, de criaturas, ¿verdad? Que eso lo que hace, al hacer un mundo distinto, genera a nivel de cultura popular todo un grupo de fans, de gente que puede seguir ampliando ese universo, que sigue contando esas historias más allá, que se identifica con distintos personajes, y al mismo tiempo cinematográficamente pues marca otra línea, ¿no? De una serie de películas de, podemos decir, fantasía, ciencia ficción, que se ve que triunfa a nivel de sagas, ¿no? O sea, Star Wars pues, se convierte en una saga, ahorita el cine está lleno de sagas de estas, pero antes no era tan común, ¿no? Entonces Star Wars empieza con esa línea y lo hace de un modo como muy atractivo, ¿no? Incluso en efectos especiales y cosas que hoy sí los vemos nos parecen un poco primitivos, pero que en su época pues fueron como bastante impresionantes para la gente. O sea, para ti sí marca un antes y un después Star Wars. No así en cuanto a la historia del cine, ¿no? Porque haya revolucionado algo, pero desde luego como fenómeno cultural sí es muy importante, porque marca la vida de muchas personas, ¿no? Y es que pase eso con una película no es tan común. ¿Te parece normal que se vuelva una película un fenómeno cultural, que pueda haber hasta religiones sobre eso? Efectivamente no es normal, ¿no? Es una cosa excepcional, aunque tiene su explicación, ¿no? O sea, George Lucas muy sabiamente lo que hace es decir, a ver, ¿cuáles son las historias que siempre han funcionado para la gente, ¿no? O sea, las historias que siempre les han gustado. Y para eso acude a este libro, ¿no? Que por eso lo traje, ¿no? Que se llama The Hero with a Thousand Faces, ¿no? El héroe de las mil máscaras, de Joseph Campbell, que seguro han oído ya cosas de él. Este señor, Joseph Campbell, es un antropólogo que lo que hace es hacer una mitología comparada, es decir, todos los grandes mitos, las grandes religiones, las historias que siempre han gustado a la gente, ¿qué tienen en común? ¿No? Entonces él dice, bueno, pues que hay un malo, que hay un bueno, que hay un mentor que ayuda a ese bueno, que hay un mundo extraordinario, una serie de cosas que luego se han plasmado como el viaje del héroe, probablemente lo han oído, pues, cosas de narrativa, etc. Entonces George Lucas no solo es que coincida en eso, sino que lo copia literalmente. Toma este libro y dice, a ver, paso a paso voy a construir mi historia, obviamente en su mundo peculiar, inventado por él, con la fuerza, Luke Skywalker, todas estas cosas. Pero sigue paso a paso esto, diciendo esto siempre ha funcionado. Y de hecho cuando él hace la película que en su origen se llamó a secas Star Wars, ¿no? Y luego ya se le puso A New Hope, ¿no? Una nueva esperanza, el episodio 4, para luego hacer los demás todos bajo el mismo título de la saga. Él lleva a Joseph Campbell a su rancho, le muestra la película y Joseph Campbell dice, bueno, efectivamente, pues es eso lo que yo estoy plasmando, ¿no? Entonces hay una explicación detrás, digamos, de que por qué funciona, por qué a la gente le gusta tanto esto, pues porque está basado en las historias, en los modelos que al ser humano siempre le han movido, ¿no? Ahora, si eso le sumas un universo especial, muy detallista, ¿no? Así con todo ese aire como hasta retro, ¿no? Que tiene Star Wars, pues es, de alguna manera se explica que haya, pues, en fin, todo el fenómeno que hay, aunque tampoco se justifica, digamos, que haya gente que llene otros vacíos, por así decir, ahí, ¿no? Gente que pues dedica su vida entera a Star Wars. No sé yo si es lo más ordenado, pero desde luego es una gran pasión. ¿Tú cuál crees que sea la diferencia entre, por ejemplo, Star Wars y las sagas de Marvel y las sagas de El Señor de los Anillos, El Hobbit, todo tipo de cosas? Como, ¿tú cuál crees que hay una diferencia
entre Star Wars y otras series? Mira, actualmente yo creo que es el cariño que la gente le tiene, ¿no? O sea, cada una de estas sagas que mencionaste tiene un origen distinto, ¿no? Y en ese sentido tienen un público propio, ¿no? Todas las sagas de los cómics que estamos viendo ahorita mucho, ¿no? Pues, de alguna manera tienen a su público fiel en los cómics y es un modelo de los superhéroes, ¿no? Que como que tiene sus propias reglas, por así decirlo, ¿no? Y su propio origen, su propio sentido. La cosa es que en el cine es una cosa muy nueva, ¿no? Las primeras películas de superhéroes ya en cine, así a nivel de saga, pues fueron recientemente las de Spider-Man, bueno, tan recientemente las de Tobey Maguire, etc. En su día había las de Superman, las de Batman, pero no como un fenómeno así de cine de superhéroes, una película tras de otra como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Es una cosa en el sentido reciente. El Señor de los Anillos, que ya no es tan reciente también, ¿no? Y aunque es una saga propia, ¿no? Basada en un libro y por lo tanto no se va a extender mucho más, tiene su, digamos, su propia explicación a nivel cinematográfico, ganó muchos Oscars, pero Star Wars tiene como ese cariño de la gente, ¿no? O sea, Star Wars sí hay señores que dicen, es que yo de chiquito me volví loco viendo Star Wars, o sea, yo me encanta, ¿no? Y entonces ahora llevo a mis hijos y nos disfrazamos y tal. ¿Por qué? Porque es una película, es una saga que empezó en el 79, ¿no? Y que ahora continúa y promete continuar para adelante. Entonces creo que esa permanencia en el tiempo es lo que le ha dado como un cariño especial de la gente. ¿Tú crees que en algún momento se podrá acabar la saga de Star Wars? Yo creo que por poder podría acabarse. No creo que lo haga porque, para empezar, pues el cine es una industria, ¿no? Y mientras el dinero pese, es algo muy atractivo, ¿no? De hecho, eso es lo que pasó ahora recientemente, ¿no? O sea, George Lucas, de alguna manera, que es el gran autor de Star Wars, ¿no? El señor que ha creado todo, vende los derechos, ¿no? Él podría haber acabado ahí, de hecho, ¿no? Es lo que mucha gente pensó, oye, pues mi historia que nadie la toque, ¿no? Ahí termina, ¿no? George Lucas, por un lado, confía en la gente que viene después, confía un poco en que los fans pues quieren seguir alimentando, ¿no? Esas ganas de historias y vende los derechos, ¿no? Entonces Disney se hace con los derechos y ahora ya no es solo un señor, ya no es, aunque J.J. Abrams haya dirigido este episodio y me parece que va a dirigir el siguiente, ya hay más gente, ya hay otras películas, ¿no? Ahora va a salir otra que no es propiamente la saga, ¿no? Pero Rogue One va en otra línea narrativa, Han Solo va a tener sus propias películas, entonces creo que ya es como una ampliación de todo un universo que yo creo que desde luego va a dar para rato. ¿Por qué crees que las precuelas no hayan sido tan exitosas y que esta nueva saga pinte para pues, gustarle mucho a la gente y ser muy exitosa? Ahí hay un motivo muy interesante que es como, de nuevo, ¿no? Las bases narrativas que tiene eso. O sea, las precuelas, ¿no? Que salieron después, ¿no? Episodio 1, 2 y 3, prometían mucho porque, oye, como hay más tecnología, ¿no? Hay más efectos especiales, la gente dice, pues es esperable que nos guste más. ¿Y qué es lo que falló, en mi opinión? Que no se ciñeron a esa trama simple y al mismo tiempo muy fuerte, ¿no? de las primeras tres, que es decir, una historia finalmente de padres e hijos, ¿no? De esa revelación, ¿no? Esa anagnórisis de Darth Vader, yo soy tu padre, ¿no? que a mucha gente le traumó, porque es muy fuerte, ¿no? Decir, oye, el bien, el mal, Darth Vader es la representación del mal, la fuerza. Es una historia, había hablado antes de cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas, sin ser específicamente para niños, funcionan muy bien porque conectan con el ser humano. Las primeras de Star Wars funcionaban muy bien en esa línea. Tú puedes tomar a un niño chiquito y explicarle, un niño de 6 años, y te entiende que mira, es que ese señor de negro es el malo y es el bueno y están peleando contra él y la princesa que está robada. Y un niño lo entiende y le gusta. Tú intentas explicarle a un niño de 6 años los conflictos de las precuelas. No, es que hay un bloqueo de impuestos porque la federación, no sé qué, entonces tienen que ir al Senado para... Entonces ya ahí la gente, aunque se entienda, no es una historia que te llega tanto. Entonces yo creo que ahí perdí un poquito el pie. Y ahora que se ha vuelto tal cual al modelo de la trilogía original, de hecho, en parte el episodio 7 sigue tal cual la trama, o digamos, la estructura del episodio 4, ¿no? Y eso hay gente que lo ha criticado, pero al mismo tiempo garantiza que va a volver a gustar en ese sentido, me parece. Cierto, ya. Listo, perfecto.